Vamos a ver. Si yo tengo, me están pidiendo G. G, F. Como me están diciendo que A va hacia B y que B va hacia C, ¿verdad? Y que G, más bien dicho, va de B hacia C. Entonces, G de F, voy a evaluar cualquier elemento. Esto se hace siempre. Toma usted dos elementos de A, que puede ser A1, A2, A3, el que sea, ¿verdad? Pero yo voy a tomar A1. Y esto tiene que ser igual a otra composición, pero con otro diferente elemento. Si esos dos valores son iguales, entonces yo voy a probar que es 1 a 1, porque eso quiere decir que existe un solo elemento de A que tiene como correspondencia un elemento de B, 1 a 1. ¿Qué hago ahora? Bueno, vamos a ponerlo en nuestra notación, que sería meter F en G. Y aquí sería F de A2. ¿Ok? Pero ¿quién es F de A1? Puede ser cualquier valor de F de A1. ¿Y quién es eso? ¿A dónde llega F de A1? Cuando yo lo evalúo, llega a B1, a B2, etcétera, ¿verdad? O sea, a A1 le corresponde B1, a A2 le corresponde B2 y así sucesivamente. Entonces, la función evaluada en A1 es B1 y la función evaluada en A2 es B2. ¿Sí? Como le dicen la condición de que tanto F como B como G son funciones 1 a 1, es que yo puedo hacer esto. ¿Okay? Y como le dicen eso, entonces G evaluada en B1 me va a dar B1. Y G evaluada en B2 me va a dar B2. ¿Y a qué era igual esto que acabamos de decir? Pues era igual a F de A1 y a F de A2. Y eso quiere decir que este también es 1 a 1, porque justamente voy como que voy a B1 y cuando regreso también me da el mismo valor. Entonces eso quiere decir que sí es una función 1 a 1. Por lo tanto, la función compuesta es 1 a 1. Si por algún momento a mí me hubiera dado que F evaluada, o más bien dicho, que G evaluada en B1 era D1, porque la relación me lo hubiera dado, entonces ahí mismo me detengo porque quiere decir que ese D ya no pertenece a mis conjuntos. ¿Okay? Pero mientras los elementos pertenezcan a mis conjuntos y se relacionen de 1 a 1, entonces estoy demostrando que sí es una función a 1. Quiero detenerme un poquito, permítanme un ratito. No forma de hacer lo que quería hacer. Quiero que leamos este. Dice CAF de, este es el de la tarea del 6, A hacia B, una función con dominio y rango finitos. ¿Qué quiere decir eso? Que no son los reales, ¿verdad? Que sino que hay un número de elementos contados, pues, ¿verdad? Que tiene finito. Y que se supone que el dominio de F es N, es decir, que los valores que puede tomar F, el dominio de F, lo vamos a llamar como N. Y el rango de F lo vamos a llamar M. ¿Okay? Quiero ver si me deja dibujar esto. Bueno. La primera es que si F es 1 a 1, entonces M es igual a N. Va a ser exactamente lo que yo acabo de hacer acá, en el ejercicio de la tutoría. Va a demostrar y le va a poner elementos. ¿Qué elementos? Usted le va a poner N1, N2 y va a hacer, pero aquí no hay composición, si se fijan, solo va a poner F en N1 tiene que ser igual a F de N2. Y como F de N1 pertenece a N, entonces N1 es igual a N2. Y luego es 1 a 1. Esa es literal A. Si, ahora fíjense, estas rayitas que se ven acá, que parecen valor absoluto, se llama cardinalidad. La cardinalidad es el número de elementos.
Entonces, lo que les está diciendo con m igual a n es que tiene el mismo número de elementos en n que en m. Y definitivamente, si tiene el mismo número de elementos, entonces va a ser 1 a 1, ¿verdad? Porque a cada valor le va a corresponder 1 de n, 1 de m. Pero en el literal B le dice, si f no es 1 a 1, entonces m es menor a n. Quiere decir que m tiene menor cantidad de elementos que n. ¿Ok? Y si es menor elemento que n, entonces definitivamente al valor del rango, la cardinalidad del rango, van a haber más elementos que le van a tener que corresponder a los elementos de m. Y por lo tanto no es 1 a 1. Sugerencia, considerar el dominio de f como A1, A2, A3, esas son particiones. Y que juntos me dan el dominio total de A. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Agarre A1 como una partición con A1, A2, A3, lo que yo acabo de hacer en el ejercicio anterior, y agarre el rango de F como otra partición, ¿verdad? Pero póngale los valores de M1, M2, M3 y en el otro N1, N2, N3. ¿Ok? Habladito, habladito, ya les dije cómo se hace. ¿Estamos? Cualquier consulta, yo sé que se entrega hoy, creo, ¿verdad? No, mañana. ¿Cuándo se entrega la tarea? Mañana. Mañana, ok. Entonces, no es que me lo van a poner así habladito como se los acabo de decir yo, pero lo habladito que acabo de poner, pues eso es lo que tendrán que expresar. Así que tiene que ser algo como lo que hicimos en el ejercicio, pero como no es composición de funciones, partirá desde que f, por ejemplo, si aquí no hubiera sido composición de funciones, hubiera sido f de a1 es igual a f de a2, este es igual a b1 y este es igual a b2. ¿Y cómo es? Regresando al ejercicio de la tarea, es un número finito y tiene la misma cardinalidad, entonces es 1 a 1. Pero si uno de los elementos tiene menor cantidad, uno de los conjuntos tiene menor cantidad de elementos, no puede ser 1 a 1, porque le quedaría, por ejemplo, si es A, B, C, y este es D, E, F, G, H, le va a quedar sobrando. Entonces, para que haya función, alguno de los elementos de aquí para acá va a tener 2. Y eso es lo que usted tiene que comprobar, que no puede ser, que tiene que ser, habéis dicho, que no es 1 a 1 si uno de los elementos tiene diferente cardinalidad. Esto que les ponen ahí, esto es cardinalidad, número de elementos, ¿ok? Bueno, sigamos, porque, sí estamos bien de tiempo. Porque me quería detener más en la última parte, que creo que la tarea tiene también el problema 7, que es el de permutaciones. Y en eso me quería detener un poco más porque tiene un poquito más de trabajito. Vamos a ver el ejercicio 5, pero también quiero hacer otro ejercicio de ese, no solo el que nos plantean. Así que vamos con el ejercicio con la... ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, pero no voy a tener que volver a verla hoy en la noche. ¿Qué pasó? Al hacer el laboratorio, porque me perdí. ¿Dónde se perdió? Acá cuando ya empieza, bueno, prácticamente en medio, al final, porque ahí no le entendí lo de la función de A con DE, la B con la F y la C con la G y la H. Eso nada más era para explicarles, esto de acá. Eso nada más era para explicarle que imagínense que este es el conjunto A, que tiene A, B, C, y que este es el conjunto B, que tiene todos estos de acá. Si no tienen igual cardinalidad, es decir, si no tienen igual número de elementos, no puede ser 1 a 1, porque por definición una función 1 a 1 es cuando va de A a D. Por ejemplo,
Si fuera A, B, C, y este es 1, 2, 3, tienen el mismo número de elementos y puede ser así. Y entonces ese sí es una función 1 a 1. Pero cuando le corresponden dos elementos de B a A, entonces eso ya no es función 1 a 1. Ah, ya entendí. Sí. Ah, pues estamos claros. Estamos claros. Ese solo era el ejemplo para el de la tarea, donde le dan las dos opciones. Si tienen igual número de elementos o si tiene diferente número de elementos el de A, el de M, perdón, en el caso de la tarea. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Listo. ¿Los demás estamos bien? Aquí. Ok. Vamos a hacer este que está en el material. Espero que no sea el mismo de la agenda. Porque este sí quiero que lo... esto hasta es... Yo sé que se van a reír o me van a tirar piedras, pero esto es hasta un juego, llamaría yo, la parte de las permutaciones. Es como, está muy concentrado, pero no es nada matemático de hacer un cálculo, derivar o cosas así. Es simplemente tener cuidado con esto. Las permutaciones realmente son eso, son combinaciones de números que nos están dando la idea de cómo componer funciones, porque ahora, fíjense la relación, ¿se acuerdan que habían diferentes formas de representarlas? De forma matricial, de forma de pares ordenados y los diagramas que hicimos, ¿verdad? Este es 1,1, 2,3, 3,5, 4,4, 5,2 y X es el, como el conjunto original, ¿verdad? Y se relaciona, pero tiene que estar una permutación relacionados todos contra todos. Es decir, uno con uno, o sea, que en esta fila esté el conjunto completo, pero también en esta de aquí. Y aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Lo mismo acá. 1, 2, 3, 4, 5 y abajo también. 1, 2, 3, 4, 5. Esa es una de las condiciones o de las características, más bien dicho, de las permutaciones. Tiene la misma cantidad de elementos, el conjunto que da origen y el conjunto de llegada. ¿Ok? Y tiene que estar relacionados tanto en la primera fila como en la primera columna. ¿Ok? Nos piden calcular, y voy a empezar así para que vayamos aprendiendo, la inversa. ¿Ok? La inversa siempre vamos a poner, en el caso de la... Se me mueve esta cosa aquí. En el caso de las funciones, cuando las armemos perdón, de las permutaciones, siempre la de arriba, la primera fila, va a ser tal cual el conjunto. 1, 2, 3, 4, 5. Siempre. ¿Ok? Ahora, la inversa, lo que usted va a hacer es fijarse en la de abajo y ver con quién está relacionada. ¿Quién manda entonces? Es esta. Entonces, de aquí para arriba. Por eso es inversa. El 1, por ejemplo, ¿con quién se relaciona? Con el 1. O sea, aquí pone 1. El 3 con quién perdón, el 2, lo busco aquí el 2 y se relaciona con el 5. Aquí va el 5. El 3, aquí está, se relaciona con el 2. El 4 se relaciona con el 4. Y el 5 se relaciona con el 3. Y así se calcula la permutación o la función inversa de f cuando son permutaciones, ¿verdad? Es lo mismo, función permutación, perdón si la llamo a veces, pero es más o menos la misma pila. ¿Se comprende cómo sacar la inversa de una permutación? Sí. Sí, licenciada. Se emocionó, Mauricio dijo, ¡yay! ¿Entendí? No, Ok, hoy sí. Es que sí le he ahora, puesto atención. Ya no eso, ando cortando bueno, vara. eso es bueno que por fin, fíjense cómo lo admite, por fin pone atención. Es que estoy en el trabajo. Sí, yo sé, sí, pero me extraña que esté poniendo atención. Vale, vamos a ver aquí. A ver, el 1 ¿con quién va relacionado? Pónganlo en el chat si no pueden hablar.
Con el 1, Uh-uh. 2, Con el 2, de aquí para acá, ¿verdad? Ajá, ¿el 2 con quién? Con el 1. Con el 1, de aquí para acá. ¿El 3? Con el con 3. 3, Con el 3, cabal, de aquí para acá. ¿El 4? 5. Ah, para acá. ¿Y el 5? Con el 4. ¿Vamos? Easy peasy. Limón squeezy. Fácil, ¿sí? Ok. Vamos ahora a... Cuando usted le pongan F... ok, esas son las inversas. Si le ponen F2, realmente lo que le están diciendo es que haga F compuesto con F. Ok, eso es lo que le están pidiendo realmente. No es que eleve al cuadrado, sino que es F compuesto con F. Vamos a ver F2 cómo se hace. Insisto, la parte de arriba siempre es la misma. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo relacionar F con F misma. ¿Ok? Voy a borrar esto porque si no nos vamos a confundir. ¿Ok? Aquí. Vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es buscar F. Si yo fuera F de 1, por ejemplo, ¿quién es F de 1? Voy acá. F de 1 es 1. ¿Estamos de acuerdo? Al 1 le corresponde el 1. ¿Sí? Ahora vamos a volver a evaluar este 1 en F. Otra vez F de 1. ¿Quién es entonces? 1. Este no me va a variar. ¿Ok? Ya vamos a ver con otro ejemplo. Creo que va a quedar más claro. Vamos con el siguiente. F de 2. F de 2. Me voy acá. Y es 3. Y ahora voy a evaluar el 3. Me voy acá y dice que es 5. Entonces, 2 ya no va el 3, porque eso es F. Pero F compuesto con F me dio el valor de 5. ¿Se comprende? Es un poco así, pero... Sí, como no repetitivo, pero Ajá. Ok, vamos otra vez. Vamos a hacer el F de 3. F de 3 dice, la primera vez que yo evalúo es el 5. Ahora voy a hacer F de 5, que es 2. ¿Sí? Vamos ahora con F de 4. Este sí, ya se van a dar cuenta. F de 4, 4. Y F de 4, 4. Entonces aquí me va a quedar claro. Vamos con el último. F de 5. F de 5 es 2. Y F de 2 es 3. Y listo. Tenemos la F compuesta con F. ¿Ok? ¿Cómo sé que está bien? Que no me he ido una chicahuita. Mire que todo lo que acaba de hacer abajo tiene los 5 elementos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Si usted tuviera uno repetido, nos hemos equivocado en algo. Algunas conclusiones. Cuando es 1 a 1, por más que usted lo haga compuesto F con F, siempre le va a dar el mismo valor. Va a variar nada más cuando tenga diferentes valores la fila 1 con la fila 2. ¿Se comprende hasta acá, muchachos? o sea, el F inverso no va a dar casi igual que el F cuadrado. Ajá, muy bien, muchachos. Buena conclusión. Cabal. Vamos a ver con G. Vamos a ver. G2. Otra vez ponemos 1, 2, 3, 4, 5. A ver. ¿Cuál sería en G, verdad? Estamos haciendo la composición en G. ¿Cuál sería?
Evaluamos en 1, da Evaluamos. 2, da 2. Ajá. Y evaluamos en 2 y da 1, o sea, daría 1. Exacto. Otra vez. Espérense, se me cambió aquí esta cosa. Vamos a otro color. Evaluamos en 1 y me da 2. Evaluamos en 2 y me da 1. Entonces aquí es 1. Ah, ya no sería que la inversa es igual a la compuesta porque aquí no nos pegó. Así que fue puro chiripán. Bueno, démosle. G con 2. Que diga, sí, G con 2. ¿Cuánto sería? 2 sería. 2. Evaluamos en 2, 1. Evaluamos en 1, 2. En 3, El mismo 3. o 3, por lo que dijimos en el anterior, ¿verdad? Que cuando son iguales, por más que le demos, siempre nos va a dar el mismo valor. Evaluado en 4. 4 nos da. Y evaluado en 5. 5. A esto que acabamos de hacer, a esta composición se le llama identidad. Arriba y abajo nos da lo mismo. ¿Ok? Y en orden. Y muy bonito. ¿Ok? ¿Vamos captando cómo se hace la composición? Ok. Vamos ahora... quizás voy a cambiar para no caer en... Aquí. Vamos a hacer ahora F con G. ¿Ok? Es decir, primero evaluamos en F y lo que nos dé lo pasamos a G. ¿Ok? Vamos a ver. F con G. Recuerden siempre, el de arriba igual. Y empezamos con el otro. Evaluamos 1 en F. Evaluamos 1, perdón, 1. No, 1 en G, perdón, porque es F con G. Por eso a mí me gusta siempre poner así. Evaluamos 1 en G y luego nos vamos a F. Ya disfrutado hoy. No sé si ustedes lo escuchan, pero pasó un bello avioncito. A ver, otra vez. El 1 en G. Entonces el 1 en G me da 2. Y ahora este 2 me voy a F y da 3. ¿Sí? Vamos con el 2. El 2 me da 1. Me voy para acá para el 1 y me da 1. Siguiente, el 3. El 3 con el 3 me da 3. Me lo llevo para acá y me da 5. ¿Sí? Siguiente, el 4 con el 5. Me llevo el 5 y me da 2. El 5 con el 4. Agarro el 4 y me queda 4. ¿Se comprende? Pregunta. Diga. Si fuera G con compuesta de F, se comenzara con el F. Ajá. Evaluamos primero en F. Se evalúa prácticamente el más interno. Sí, se Exacto. podría decir. Exacto. Así como lo hicimos en las funciones. Es como lo de adentro primero y luego el de afuera. ¿Estamos? Ok. En el de la tarea, ya vamos a hacer el de la tutoría, porque esto no era el de la tarea. En el de la tarea les dan el conjunto A, les dan la permutación, que es una permutación de A. Ya vamos a ver lo de los ciclos. Pero le dicen calcular la inversa, ya lo saben. Calcular la composición de P con P, ya lo saben. Y determinar la composición de P con P compuesto con la inversa. Es decir, que los dos literales anteriores, si los tienen malos, tendrán malo el último. Así que fíjense muy bien en hacer el 2 y el 3, la inversa de P y la composición de P para poder hacer la última composición. ¿Okay? Quizás vamos a hacer esta. Me voy a traer la F inversa.
Voy a hacer una parecida a este. Ahí está. Ok. En la tarea me piden hacer la composición de P con P. Yo voy a hacer la de F con G y la voy a hacer compuesta con esta, ¿verdad? Con la F inversa. Entonces será lo mismo. Es decir, me están pidiendo F con G compuesta con F inversa. Entonces, hago mi permutación 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora, en la primera que voy a evaluar, ¿cuál va a ser? ¿La inversa o la compuesta? La inversa. En la inversa, porque es la que está interna, ¿verdad? Entonces empiezo. 1. 1 con 1 me da 1. Ahora me traigo este 1 para acá y me da 3. ¿Ok? El 2. El 2 me queda acá. 2 con 5. Me traigo el 5 para acá y el 5 me da 4. El 3. ¿Cuánto nos daría el 3? 5. ¿No? El 3 con el 2. ¿Y el 2 me lo llevo allá en la compuesta? 1. 1. Siguiente, 4 con 4. 2. 2. Y el último 5 con 3. 5. Recuerden, la forma de saber si lo que he hecho va bien es que abajo me queden todos los números. 1, 2, 3, 4 y 5. No se puede repetir ninguno. ¿Okay? Así que así son los de la tarea. Se hace una composición de P con P, que es lo que acabo de hacer yo de F con F. Y luego les piden la inversa de F, creo yo, bueno, de P. Y luego le piden hacer la composición de este con este. ¿Okay? Y ya, y listo. ¿Hay alguna duda hasta acá, muchachos? No, de mi parte por el momento no. Aquí está. Este es el que nos sugieren para la tutoría de hoy. Nos dan 3 permutaciones y me piden hacer la composición de P1 con la composición de la permutación 3 con la inversa de la permutación 2. Lo primero que vamos a hacer es la inversa de la permutación 2, ¿verdad? Porque las otras no tienen ninguno. Entonces, lo primero es hacer la inversa de la permutación 2. Lo voy a dejar un ratito mientras yo tomo agua. Yo sé que Mauricio está trabajando, pero tal vez si tienen papel y lápiz ahí, pueden ir viendo cómo les quedará la inversa de la permutación 2. A ver si se acuerdan cómo sacar la inversa. Bueno, vamos a ver. Yo creo que si no tienen papel y lápiz, mejor lo vamos a hacer aquí. Vamos a ver. La inversa de 1, ¿cuál sería? Empecemos con la permutación 2. La inversa de 1 es, recuerden, fijarse en la fila de abajo y ver al 1 cuál le corresponde de arriba. Entonces es 3.
Luego me voy al 2, que es este, con el de arriba. Luego me voy con el 3, el 2, el 4. Ah, espérense, me faltó el 6. Sería el 4 con el 5, el 5 con el 4 y el 6 con el 6. ¿Ok? ¿Estamos con la inversa, muchachos? Sí. Bueno, voy a creer. Vamos ahora con la permutación 3 con la inversa, con la que acabo de sacar. Otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora vamos primero en la inversa y luego en 3, ¿verdad? Recuerden que la que está de segundo lugar es la primera que se evalúa. Entonces, 1 me da 3. Ahora este me lo llevo a la permutación 3 y me da 2. Vamos con la siguiente. 2 me da 1. Me lo llevo para acá y me da 6. Vamos con la siguiente. 3 con 2. Me llevo el 2 para acá. Me queda 3. Siguiente. 4 con 5. Me vengo para acá. 5 con 4. Aquí sería entonces 4. ¿Sí? Siguiente, 5 con 4. Me traigo el 4. Me da 5. Y la última, 6 con 6. Me da 1. ¿Estamos hasta aquí? Sí. Ok. Es que esa risa es la que yo digo que tras que ahí voy y no, hombre, Chel, agárreme de base, está bien, está bien. ¿Yo qué he hecho? Vaya, muy sensible otra vez. No, ¿verdad, Walter? Este Mauricio es muy sensible, hombre. En sus días. Oye, el otro ni me ayuda. ¿Qué Pues cosa? sí, es lo peor. ¿Y qué voy a decir? Por favor, joven, compórtese con el compañero. Eso se llama bullying. No le Sí, voy a tienes decir razón, eso. licenciado, disculpe, ya no lo vuelvo a hacer. Ni pena les da. Vaya, vamos con el otro, que sería, ¿quién nos pide al final? Ah, la permutación 1, compuesta con la permutación 3, compuesta con la permutación 2, la inversa. Ya tenemos esta, entonces ahora vamos la 1, esta y esta. Bueno, al revés, para allá. Ok. Entonces, otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a ver. La 1, el 1 lo veo acá en primer lugar y luego el 2. Me voy para acá. Ok, sería 4. El 2, ¿cómo quedaría el 2? A ver. Ahí se cae Mauricio. Ah, Walter. Ya no digo nada, mejor, ya no digo nada. Estoy molestando, si no se duermen. A ver. No, que Luis, duerme, me va a Luis, regañar. no, Luis, si no, si se duerme, ya sabe. Toca. No sería uno ahí, licenciado. Quiero ver el 2, el 6. No, No, ponemos el 2 primero acá. El 2 con el 6. Y luego el 6, nos vamos a la permutación 1. ¿Con quién está el 6? 5.
No, yo ahora en la mañana se la di, pues. Sí. Con el 5, ¿ok? Vamos con el 3, con el 3. Luego este 3 me voy a la permutación 1 y está con 1. Vamos con el 4. El 4 está con el 4. Me voy a ver con quién está el 4 en la permutación 1 y está con el 2. El 5, por infidelidad aquí, ¿eh? Nadie se mantiene con su número. A ver, el 5 con el 5, y vamos a ver con quién está el 5 en la permutación 1, está con el 6. Vamos con el último. El 6 está con el 1, y aquí en el 1 está con el 3. Chequeo si me ha quedado abajo todos los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, efectivamente, así que así quedaría la composición. ¿Alguna duda, jóvenes? Walter. No, porque no. Ok, está. Listo. Bueno, creo yo que no es que sea fácil, sino que hay que tener su método para estar sacando los valores. Como les repito, en la tarea, creo yo que el 7 que vale el 20%, solo el literal 1, que ya se lo voy a explicar lo de los ciclos disjuntos. Y bueno, no lo voy a explicar exactamente eso, ¿verdad? Pero sí es como bastante sencillo en el sentido de que no se requiere mayor cosa matemática, pues, ¿verdad? Es solamente de ver. Y si se fijan, realmente la tarea sería con que me den solamente la permutación y eso es suficiente, no hay ningún cálculo que hacer en ella. Así que solo chequeen que estén bien, que como les repito, que la fila 1 y la fila 2 tengan los elementos del conjunto A, en este caso del ejercicio 5, y en el caso del ejercicio de la tarea, pues que todos tengan los elementos del conjunto A en la permutación B. Bueno, vamos a ver lo de los disjuntos. Dice, discutir sobre las permutaciones cíclicas, pares e impares. Más allá de los pares e impares, aunque sí quiero lo de las permutaciones cíclicas, porque quieras o no, eso es lo que estamos viendo. Sin embargo, vamos a ver un poquito sobre la permutación par. La permutación par es aquella que se puede expresar como una suma de... ¿Se acuerdan lo de las particiones? Que para que fueran todas las particiones, pues teníamos que tener a ver acá. Que tenga un número par, llamémoslo así, un número par para poder componer toda la permutación. ¿Okay? Ya vamos a ver lo de los ciclos. Creo que mejor primero les explico lo de los ciclos para que veamos lo del par y impar. Vale. ¿Cómo se detecta cuáles son los ciclos? Los ciclos se detectan cuando hay, yo lo veo así como un zigzag dentro de la permutación. Por ejemplo, si yo tengo el 1 va con el 2 va con el 3 va con el 3 y aquí lo lógico, lo mejor, hubiera sido que fuera el 4, ¿verdad? Para que fuera así, ¿ok? Esto que acabo de hacer acá, se toma en la parte de arriba y se dice que ese es un producto o un conjunto cíclico. Entonces yo pongo 1, 2, 3. ¿Sí? Vamos a ver si encontramos otro que sea así como zigzag. El 3 con el 1 no, porque la idea es que vaya el 3 con el 4. El 4 con el 4 tampoco, porque lo ideal es que aquí fuera el 5. Aquí vamos, 5 con 6, 6 con 7, 7 con 8, y aquí pues ya no podía ir nada porque no tiene 9 elementos. Entonces, el otro se pone así, el de composición, del 5, 6, 7 y 8. Esto es lo que se llama producto
de ciclos disjuntos. ¿Ok? Entonces, en el de la tarea, usted va a identificar dónde están precisamente los ciclos. Dos. Solo hay uno. Hay un ciclo disjunto. Quiero ver 1 con 2. Con 4, 3 con 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6. A ver, ¿qué hubiera pasado? Pregunta, y tienen que ir en orden. Ajá. O sea, tiene que llevar secuencia. 1 con 2, 2 con 3, 3 con 3. Voy a poner otro. Por ejemplo, si tuviéramos... O sea, otro avión que ande ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Imagínense que fuera aquí 2, 3, fuera aquí el 5. 6, 2, 3, 5. ¿Dónde están los ciclos? Bueno, aquí están. 1, 2, 2, 3. Y luego, acá, 2, 2, pero el 3 ya no bajo con el 4. Entonces, este de aquí es el primer ciclo. 1, 2. ¿Okay? Luego vamos con el 3. 3, 5 no tiene. Aquí este va solito. 3. No tiene. 5. 4 y 1 tampoco. 5, 6 y tampoco va. Entonces, todo esto, si se fijan, no hay otro. Es lo que no hay un ciclo. ¿Okay? Y pues así pasa la tarea. En este que nos pusieron en la discusión, hay justamente los dos productos. Y fíjense que el 4, como está relacionado con el mismo, no queda dentro del producto. ¿Okay? Entonces, cuando está con el mismo, no nos va a quedar adentro del producto de ciclos disjuntos. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo puede poner así, aunque estos son elementos, no son ciclos, o puede dejar simplemente el 1,2 y ya. Esta es una forma. Pregunta. Y el 5 con el 6 no está relacionado porque el siguiente no es no son 4. El del 6 tendría que ser 7, póngale, para poder estar relacionado. Y se pone hasta el 6. O sea, para que se cumpla el zigzag completo, pues, ¿verdad? El 1 con el 2, el 2 con el 3. Aquí sí estos dos se ponen. Luego 2, 3, 3, pero aquí tendría que estar el 4 para que el 2 y el 3 hubiera sido otro. ¿Sí? Así como en el de arriba. El de arriba sí está bonito porque son dos bien marcados. El 1 con el 2 con el 2, que es el mismo, ¿verdad? Este de aquí tiene que ser el mismo. Luego baja al 3, luego va al 3, pero aquí tendría que haber sido el 4 para seguir el ciclo. Pero como no es 4, entonces hasta ahí queda. Y ponemos 1, 2, 3. ¿Ok? Aquí. Pues aquí me equivoqué, perdón. Aquí. Ya vi hasta dónde. Aquí era hasta el 3, perdón. O sea, es 1, 2, 2, 3, hasta el 3 que son iguales. Y de ahí quedaría 1, 2, 3. De ahí el 3, 5 no, el 4, 1 no, el 5, 6 sí. Entonces aquí me quedaría 5 con 6. Sí, perdón, aquí me había equivocado yo con la relación. Okay, sería 1, 2, 2, 3, 3 hasta ahí. De ahí el 4 con el 4, no. El 5 con el 6, sí. 6 con 7. 7 con 8, hasta el 8. Entonces tomo esto de acá. ¿Sí? Vamos, Walter.
Mauricio, Luis. Ok. 1, 2, 2. Bueno, la tarea sería 1, 2, 1, 2. 3, 3, 4 y 5 y 6, nada más. Ojalá nadie vea esta cosa. Listo, ¿hay alguna duda hasta acá, muchachos? A ver, de la tarea, ¿hay alguna duda? De los otros ejercicios que son de la otra cosa, de la otra unidad. Bueno, espero que ya lleven casi. Mire, yo tengo una duda, usted. Bueno, en el examen y parece que, ajá, a mi ver está bien, va, pero ponen, digamos, una matriz, va. Ajá. Ponen, o sea, la matriz 1, 2 y 3, ¿verdad? Vaya, pongámoslo así. Y supuestamente la relación era 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3. Ajá. El dígrafo ese, ¿cómo quedaba? ¿Cómo quedaría? O sea, si fueran solo esos tres números. Solo tenía relación de los tres. Ah, solo tenían relación entre ellos mismos. Ajá. Solo no tendría que haber solo los tres bolitas. Ajá. Vaya, No, pero allí yo, digamos, eran los 4 números, ¿verdad? Y solamente con ellos mismos tenían relación, o sea, las flechas no tendrían que ir a ningún lado, ¿verdad? Solo entre ellos mismos. Ese era del examen, ¿verdad? Ajá. Pero, o sea, mi duda es que eso me lo pusieron malo y, o sea, no comprendo porque 2 veces me salió malo. O no entiendo por qué está malo. Ajá. Realmente no recuerdo. Voy. Entonces lo que voy a hacer es... Bueno, a ver. Ya me enseñé la Mariana. Ah, ¿No? Parcial, me dice, ¿verdad? Sin la chance de entrar. Todavía no me da chance. Usted lo deja entrar a la revisión. Si le deja entrar, tome captura y ve acá. Me lo manda, porque a mí no me deja. Vaya, es que ahí voy a ver, porque sí, de eso sí tengo duda. Pero cabal el literal está mal, o sea, yo no, o sea, si el dígrafo es de otra forma, no comprendo cómo debería de ser. Pues. Sí, pero si solo era relacionado con ellos mismos, o sea, 1 con 1, 2 con 2, no tenía relación. Solo eran las 4 pelotitas con el mismo, y ya. Solo tendría que haber usado. Bueno, pero díganme cosas de la tarea. ¿Bien? por el momento sí, porque la llevo a la mitad, pero ¿será posible que más tarde, si me trabo, le puedo hacer la consulta en el chat? Sí, claro. La Va, verdad es sí, que la gracias. idea era, bueno, hoy sacar todas las dudas porque lo tienen que entregar mañana, pero cualquier cosa me pueden escribir. Hoy por la tarde, Mañana. noche, mañana, sí. Sí, ahí voy a estar. Así que, pero creo yo que
sobre todo quizás podrán tener dudas del 4, creo yo que es el más, aunque lo vimos también, y el 6, que es el que hay que hacer un poco más de demostración que numeral, y el 7 creo yo que ya lo pueden hacer con esto que hemos estado hablando. Pero cualquier duda de las otras también, no, cualquier duda, no duden en mandarme los ejercicios. Ya les he dicho que me los pueden mandar. Mire, no les voy a decir cómo hacerlo, pero si está bien, sí les diré van bien. O miren, no, en este punto se ha equivocado. Así que con mucho gusto si me mandan a lo que vayan haciendo, yo les ayudo. ¿Ok? ¿Lo voy a dejar media hora? Perfecto. Vamos a ver. Ah,